Y es este caso de la exagente Alina que fue sumamente comentado. Incluso alumnos me preguntaban, oye, ¿cómo es posible que le hayan sentenciado a 45 años de prisión? ¿Qué fue lo que pasó? Fue un caso muy mediático. Yo cuando busqué en redes sociales me aparecieron más de 5 millones de resultados buscando caso exagente Alina. Entonces es un tema que vale la pena comentar. Voy a leer los hechos tal como los redacta uno de los medios de comunicación más influyentes, que es Noticieros Televisa, y dice más o menos así: la madrugada del 12 de diciembre de 2019, servicios de emergencia acudieron a la colonia Santa Rosa, donde fue hallado el cuerpo de la pareja de Alina Narciso con impactos de bala. Por su lado, la mujer presentaba una frente hinchada, presentaba sangre seca en labios, moretes en brazos, un cachete, un seno y tórax, además de marcas en el cuello, posible señal de estrangulamiento, según el reporte médico que fue presentado durante las audiencias para el desahogo de pruebas. La defensa de Alina argumentó que Luis Rodrigo se encontraba bajo la influencia de sustancias nocivas cuando atacó a su pareja. La madre dice, mi hija se defendió y si ella no lo hacía, estaríamos hablando de un feminicidio más, dijo la señora Socorro, madre de Alina. Luego de matar a su expareja, Alina Narciso fue detenida y trasladada al penal de la Mesa en Tijuana. Casi 3 años tuvieron que transcurrir para que iniciara el juicio en contra de la acusada a finales de septiembre. Dice ella, yo no me levanté pensando en matar a mi pareja. Actué de esa forma porque no había otra manera de salir con vida de esa habitación. Él me iba a matar, fue lo que expresó ella. La Fiscalía General del Estado pidió la pena máxima para Alina de 60 años por el delito de homicidio calificado con ventaja. No obstante, los testimonios y pruebas que fueron presentados para demostrar la violencia sexual, física y psicológica que vivió Alina en manos de Luis, o la solicitud de atender el caso con perspectiva de género, el juez determinó que la acusada tendría que cumplir 45 años de cárcel y permanecer recluida en la Mesa. Entonces, tenemos un caso obviamente polémico. Por un lado, tenemos la imputación de un homicidio calificado. Ambos eran agentes de policía, ambos conocían el uso de armas, ambos habían estado expuestos a situaciones de violencia por cuestiones naturales de su trabajo. Seguramente la defensa tuvo la oportunidad o el propio juzgador de considerar como causa de justificación la legítima defensa. Y sabemos que la legítima defensa nos habla de que se repele una agresión real, actual o inminente. Y a mí me parece que seguramente batallaron para demostrar la actualidad de esa agresión o lo inminente de esa agresión. Si estamos en un escenario, no tengo datos más precisos, pero si estamos en un escenario donde, por ejemplo, él se dio la vuelta, pues ya se complica un poco más actualizar lo inminente o hablar de una agresión actual, ¿sí? Pero lo que sí nos parece que fue una oportunidad importante que dejaron ir tanto el juzgador como la defensa y que todavía se puede hacer valer, por supuesto, en otros medios, pues es la parte de la inexigibilidad de otra conducta. Para quienes nos escuchan que son estudiantes, nuestro concepto de delito es la conducta humana que es típica, antijurídica y culpable, ¿sí? La tipicidad, sabemos, es la adecuación de unos hechos reales que están ocurriendo a un supuesto de hecho previsto por el legislador como norma penal. Y será antijurídica si esa adecuación no está justificada por tratar de salvaguardar un bien jurídico de mayor valor, ¿no? Pero además tenemos un tercer elemento que es la culpabilidad, y dentro de esa culpabilidad nuestro propio Código Penal y la mayor parte de los códigos penales nos hablan de un eximente muy importante que es la inexigibilidad de otra conducta. Pero también hay un eximente muy importante que no menciona el código, pero que existe y que se llama miedo insuperable. El miedo insuperable es una clásica eximente de responsabilidad criminal que viene en muchísimos códigos del mundo, ¿no? En el Código Penal español viene todavía el miedo insuperable.
En los códigos penales de México viene también, nos habla de temor fundado e irresistible de un mal inminente y grave, ¿sí? ¿Qué códigos nos lo dicen aún? Bueno, Campeche, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas. El Código Penal de Baja California no habla de miedo insuperable, pero sí que nos habla de una excluyente de delito en el apartado de la culpabilidad que se llama inexigibilidad de otra conducta. Nos dice así el Código Penal: en atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho. Entonces, vamos a estudiar a ver un poquito el miedo y vamos a ver si es válido hacerlo valer o no. En principio, vamos a ubicar su naturaleza jurídica. ¿Es una causa de justificación o es una causa de inculpabilidad? O es una causa de inimputabilidad incluso. Fíjense que un sector minoritario hablaba de que el miedo era una causa de inimputabilidad, porque decían que cuando alguien sentía mucho miedo, perdía sus capacidades cognitivas, volitivas, se quedaba como en estado de shock, paralizado, y es entonces cuando actuaba su cuerpo de manera lesionando algún bien jurídico. A nosotros nos parece que esto es impreciso. En estos casos donde hay un estado de parálisis, estado de shock, estamos hablando de ausencia de conducta, no estamos hablando de una conducta realizada que haya sido justificada. Entonces, descartamos al miedo como una causa de inimputabilidad. Por otro lado, un sector minoritario nos habla de que es una causa de justificación. Pero en ese sector minoritario resulta que está nada menos que el profesor Enrique Gimbernat, que es una gran autoridad en materia penal, y por supuesto que tenemos que ponerle atención a lo que él nos está diciendo. Él dice que el miedo es una causa de justificación, dice, porque la norma jurídica no está dirigida a las personas que tienen miedo. La norma jurídica está dirigida a personas en una situación de normalidad motivacional, y a ellos es a los que se le exige cumplir esa norma jurídica. Por ejemplo, la norma de no mates, no te defiendas, esa norma va a las personas que están en una situación motivacional normal, ¿no? Y a las personas que sienten mucho miedo, dice Gimbernat, a ellas no va dirigida esa norma jurídica. Lo argumenta bastante bien. No obstante, a nosotros nos parece que todo el derecho dirige su norma jurídica a todo mundo, por si quisiera actuar, aunque fuera de manera heroica, por si quisiera salvar la vida de otros, aunque fuera de manera heroica. Estamos pensando un sujeto que es secuestrado, por ejemplo, ¿no? Y le dicen, pues mira, te vamos a liberar, pero tienes que darme el nombre de 10 empresarios, ¿no? Que también vamos a secuestrar, y cuando tenga yo el nombre de esos 10 empresarios te liberamos. Yo soy el secuestrado, no, hombre, pues apúntale, ¿no? Empezamos, ¿no? Por orden alfabético, si quieres te los doy, para que me liberen. Pero aún así, la norma está dirigida hacia él. No des esa lista, no des esa lista. ¿La diste? Bueno, no te podemos culpabilizar. Pero siempre hay un mandato, por si quisiera actuar, aunque sea de manera heroica, ¿no? Sabes que no te voy a dar nada, pase lo que pase, ¿no? O sea, siempre hay ese mandato. Entonces, a nosotros nos parece que bajo ese argumento, la norma sigue dirigiéndose hacia las personas, y nos parece que pues es difícilmente justificable mandar, digamos, exponer a 10 personas por salvar una causa de justificación. No nos parece que sea lo más adecuado. Ahora, la naturaleza jurídica del miedo sí que la encontramos en el terreno de la culpabilidad, y la encontramos precisamente como inexigibilidad de otra conducta. De hecho, hay un criterio muy importante, es una tesis aislada del 2003, donde ya se pronuncia el Poder Judicial en México, y nos dice: el miedo grave o temor fundado debe examinarse como causa de inexigibilidad de otra conducta prevista, y refiere al Código Penal Federal, ¿no? Dice
de la exposición de motivos, así como de la evolución histórico-legislativa del artículo 15 del Código Penal Federal, se llega a la conclusión de que en el pasado la fracción sexta de dicho artículo contemplaba de forma autónoma como causa de exclusión en la realización de una conducta delictiva la de miedo grave o temor fundado. Empero el legislador reformó dicha disposición introduciendo la causa de exclusión del delito de no exigibilidad, sin reiterar en su texto el miedo grave, estimando así que ese proceder quedaba comprendido como una causa de inexigibilidad. Entonces, pues vamos a analizar el miedo y entendemos que entra como un excluyente que sí está en el Código Penal, que sí podemos hacer valer en el Código Penal, concretamente en el de Baja California, que es aplicable a este caso de la exagente Alina, y que está en la inexigibilidad de otra conducta. Entonces, a ver, ¿qué es esto de la exigibilidad de otra conducta? ¿Qué conductas son exigibles? Hay algunas profesiones donde podemos exigir más, ¿sí? Por ejemplo, podemos exigir no tener tanto miedo en profesiones como la de policía, en profesiones como la de bomberos o como la de médicos, ahora en una situación pandémica como la que tuvimos. Entonces, sí que necesitamos que se asuman ciertos riesgos por parte de ese personal, es parte de su trabajo, pero tiene ciertos límites. Lo que no podemos exigirle a ninguna persona es el sacrificio. No podemos exigirle que sacrifique su propia vida por salvar bienes jurídicos. Tuvimos un caso en Krill, Chihuahua, donde había una población con, no sé, 12 policías, y llegaron 18 camionetas con 6, 8 sujetos cada uno, todos armados hasta los dientes, y se controvertía en medios de comunicación, incluso la entonces fiscal, hace ya muchos años, decía, es que vamos a investigar a los policías por qué no actuaron, ¿no? Hombre, son 7 policías contra 18 camionetas armadas hasta los dientes, no se les puede exigir el sacrificio, pues no tiene sentido imputarles y mucho menos culpabilizarles. Eso es una situación de inexigibilidad de otra conducta. No le podemos imputar el incumplimiento de un deber, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los límites. Nunca podemos llegar al sacrificio. ¿Cuándo hay miedo? ¿Cuándo concurre el miedo? Nosotros creemos que la mayoría de las veces en que concurre el miedo es un miedo racional o un miedo reflexivo, donde podemos analizar las circunstancias. Estamos reflexionando. Llegan unos sujetos armados, es un ejemplo, ¿no? Llegan unos sujetos armados amenazando a la cajera de un banco y le dicen, dame la lista, ¿no? de aquí de las personas que tienen más dinero, y si no, mira, aquí tenemos la foto de tus hijos y esta es tu dirección y sabemos dónde vives y vamos a ir por ellos y sabemos la escuela y no sé qué, ¿no? La cajera accede y les da información y los ayuda y lo que sea, ¿no? Este caso de miedo, no hay ninguna parálisis. Ella está reflexionando y está sopesando sus posibilidades y está tomando una determinación totalmente reflexiva, ¿sí? Entonces, el miedo eximente no tiene que ser un miedo que nos paralice o que nos deje en estado de shock. Puede ser un miedo totalmente reflexivo, ¿sí? Como el que en este caso pudo haber llevado a la exagente Alina a tomar la decisión de disparar en contra de su expareja. Si me dicen, no vas a salir de aquí viva, no hay ninguna manera de que salgas viva, te voy a matar, aunque el sujeto se vaya a dormir, subsiste el miedo, y es un miedo reflexivo, que no tiene que ver con la legítima defensa, porque no hay agresión real, no es actual, no es inminente, ¿no? Pero es un miedo, lo que sí es actual es el miedo, ¿no? Entonces, esto es un punto que merece la pena considerar. Ahora, tenemos obviamente un problema aquí, un desafío probatorio, porque el miedo patológico deja vestigios, el miedo que se convierte en una enfermedad, pero generalmente cuando sentimos miedo normal, pues no deja vestigios, ¿no? Cuando nos cruzamos un semáforo en rojo porque está súper oscura la calle, y nos dice la gente, a ver, ¿por qué se lo pasó? Pues no tenemos una prueba del miedo que teníamos de estar ahí. Entonces, hay algunas reacciones físicas, hay una reacción psíquica, digamos, puede ser, pero también hay una reacción somática que puede ser
hiperexcitabilidad neuromuscular, hipertensión sanguínea cerebral o abdominal, taquicardia, expresiones faciales, contracción de cejas, labios comprimidos, secada en la boca, palidez, temblor en manos, etcétera. Dermopiloerección, la piel de gallina, ¿no? Orina, evacuación, en fin, puede haber unas reacciones físicas y también, o sea, está la psíquica, están las reacciones físicas y también está el comportamiento externo que desplegamos, ¿sí? Cuando nos acercamos a una paloma y vemos que huye, pues no hay que ser psicólogo en animales para entender que huye por miedo, ¿no? Entonces, es una reacción que tiene que ver con el mundo externo, con un cambio en el mundo exterior que desplegamos. Esos pueden ser elementos que nos lleven en un momento a demostrar el miedo, ¿no? Se ha dicho que el interés de venganza o el odio diluye el miedo. Decía, es que lo odiaba, se quería vengar, por lo tanto, no hay miedo. Estamos en contra de esta posición porque aun cuando odiemos a la persona, si hay miedo, hay miedo. Vamos a pensar en el caso nuevamente de la exagente que mata a su expareja. Pues sí es posible que haya guardado una serie de rencor durante muchísimo tiempo. No obstante, el miedo no se diluye, el miedo no cambia. El odio y el miedo, el interés de venganza y el miedo, incluso el interés económico, ¿diluye el miedo? Nos parece que no. Hay una escena muy famosa de la película del Padrino donde dice, te voy a hacer una oferta que no podrás rechazar. O sea, ¿aceptas este beneficio económico o esta dádiva, no sé qué? ¿O te atienes a las consecuencias? Pues acepto, ¿no? O sea, si es un miedo insuperable, porque además conozco la lesividad de esta persona o su potencial criminal de esta persona y tal, hombre, acepto. Entonces, ni el interés de venganza, ni el odio, ni el interés económico diluye el miedo. Por supuesto que nos complica la escena probatoria, pero no necesariamente diluyen el miedo. Entonces, no tenemos que ver el miedo desde el punto de vista psicológico de que nos paraliza, ¿no? Sino desde el punto de vista normativo. Y aquí, pues tenemos que acudir a Mesger, tenemos que acudir a estos grandes juristas que nos hablaban del hombre medio en la posición del autor. Hay que ver si la persona media o el común de las personas habrían actuado de manera similar en caso de encontrarse bajo esas circunstancias. Hay que analizar, y no solo en sentido estadístico, sino ir a las circunstancias concretas del autor, con los conocimientos específicos del autor, con la capacitación policial, con sus vestigios psicológicos, sus experiencias, por ejemplo, de haber padecido un secuestro, etcétera. Hay que irnos a esas circunstancias para saber cómo es que habríamos actuado. Una persona que acaba de padecer un secuestro hace un año, pues ve un convoy de la policía y no dudará en huir, aún atropellando, por ejemplo, a un peatón, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que jamás ha tenido esa experiencia y va y atropella a un peatón, ¿no? Entonces, hay que irnos a la posición concreta del autor. Para efectos probatorios, hay un plano observable, que es, por ejemplo, si me está amenazando alguien con superioridad física, o alguien que está armado, o son 10 personas contra uno. Ese es un plano observable que nos permite concluir que había miedo, ¿no? Pero también hay un plano que no es observable y es un plano interno en la mente del autor. Por ejemplo, yo soy policía y detengo a un sujeto, ¿verdad?, físicamente más pequeño que yo, muy delgado, no viene armado, pero resulta que yo sé que es el líder del megacártel criminal, no sé qué, y que con una llamada telefónica, o que además ubica perfectamente, me enseña fotos de todos mis familiares y lo que sea. Entonces, este plano está en el ámbito del autor, de quien actúa con miedo. Ese conocimiento o esa suposición sobre lo que hay ahí es lo que nos puede determinar cuándo hay o cuándo no hay miedo. Entonces, en el caso de la exagente Alina, ya para concluir, nos parece que echamos mucho en falta que se haya argumentado un eximente tan importante, una clásica eximente de responsabilidad criminal,
como es el miedo insuperable, y que al caso concreto perfectamente caben en la eximiente de inexigibilidad de otra conducta prevista en el terreno de la culpabilidad. Es un poco de lo que les quería yo exponer y quedo al pendiente por si hay alguna duda o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Abraham. Sumamente interesante el análisis. Sin duda, un derecho sin teoría del delito, sin dogmática penal, pues nos aleja de la justicia añorada. El derecho penal es el área que debe ser la más humana, porque hay que analizar al ser humano en el momento y en la plenitud de toda su conciencia para el actuar. Muchísimas gracias.